Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este último programa de la semana. Hoy es jueves, pero es el último programa porque mañana viernes tenemos el debate a las 2 de la tarde entre los y las candidatas por la alcaldía de Escazú, que va a estar fortísimo, por cierto, mañana, con los 10 candidatos y candidatas aquí presentes. Así es que bienvenidos a Matices. Este programa es pregrabado, pero se grabó esta misma mañana, así es que es de este jueves. Abogado, economista, contador, exdiputado de la República, don Mario Carazo. Bienvenido, Mario, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a su audiencia, que es muy concurrida a estas horas de la tarde. Muchas gracias, don Mario. Hoy viene con otro sombrero, pero ese sombrero está puesto encima de los otros, porque es imposible quitárselos. Así es. ¿Verdad? Y es que don Mario es presidente de la Junta Directiva de Benevital. Durante los últimos meses ha habido lo que muchos consideramos amenazas fuertes a los regímenes de pensiones. Hace 5 o 6 años nadie hablaba de pensiones, hoy se habla de pensiones dichosamente, pero esto ha generado también malas ideas respecto al tema de pensiones. Y yo quisiera marcar nada más y hacer un estado de situación de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre hoy con el régimen de pensión. Los regímenes. La mayoría de costarricenses tenemos una jubilación con 3 patitas, que es un banco con 3 patitas. Una es el régimen básico, el del invalidez, vejez y muerte, que una vez que te pensiones te devuelve entre un 45 y un 55% de tu último ingreso, de hecho de tus últimos 20 años de ingresos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, vamos a hacer el ejercicio, usted se pensiona hoy, piensa cuánto gana hoy, ¿ok? Divídalo a la mitad, esa mitad es lo que usted va a recibir de pensión de la caja. Si usted tiene la suerte de ganar más de 2 millones o de 3 millones de colones, entonces cada vez va a recibir menos, porque la pensión de la caja tiene un límite de 1.600.000 y piquito de colones. Ok, esa es una pata. Y usted dice, Randall, está loco, ¿cómo voy a vivir yo con la mitad de mi salario si me pensiono mañana? Bueno, hay otra cosa que empezamos a aportar desde el 2001, que se llama el ROP, Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria. Porque se dice ROP, pero termina con AC. Eso lo que hace, una vez que usted dura 30 años aportando a ese monto y que las operadoras le ganan intereses al monto que usted pone, se hace una bola de nieve, y entonces usted súmele a esa mitad de su ingreso más o menos entre un 20 y un 22% de su ingreso. ¿Vieron cómo ya completamos el 72% del último salario? Bueno, ahora usted cuando se pensiona ya no paga cargas sociales, que es más o menos el 9% de su salario. Entonces, súmele el 9% a eso. Llegamos a 81%. Ok, a ese 81% hay una tercera patita, que en este caso es opcional, que se llama los planes voluntarios de pensión. Si usted quiere llegar a pensionarse con el 100% de su ingreso, incluso más, entonces usted tiene que empezar durante algún momento de su vida laboral a hacer un plan voluntario para cubrir ese hueco entre el 81 y el 100%. Es decir, que si usted gana 1 millón de colones, la pensión de la caja va a ser 500.000, si le sube con el régimen complementario será 720.000, si usted disminuye las cargas sociales en valor real serán 810.000 y usted necesita 190.000 más al mes para cubrir su último ingreso. En otra acera hay otra cosa que todos pagamos desde 2001, que es el Fondo de Capitalización Laboral, que es un aporte que hace usted y que hace su patrono, para que en el momento en que a usted lo despidan con o sin responsabilidad patronal, a usted le dan ese monto, para que usted se cubra, digamos, la espalda en caso de quedar cesante.
Porque eso es una suerte, porque eso es un beneficio. Porque usted dice, hey, Randall, igual si me despiden tienen que pagarme todo. No siempre. Si a usted lo despiden y el patrono no le paga, usted tiene que ir a un juicio larguísimo para reclamar ese pago. Mientras tanto se queda sin trabajo. Pero si a usted lo despiden sin responsabilidad personal, porque usted se jala una torta literalmente, entonces el FCL también se lo dan a usted. Lo que pasa es que para hacer viable la ley de protección al trabajador en el 2000, para hacer que los diputados votaran esa ley, se tuvo que meter algo. Y es que cada 5 años, ese fondo de capitalización laboral, si usted no lo han despedido, no ha renunciado, usted lo puede retirar. Y lo retira para las cosas más inmediatas que se le ocurran, para ir a Brasil a ver a la CL, para comprar una pantalla plana, y por el derecho constitucional que tenemos todos de comprar una pantalla plana. Y entonces, ¿qué pasa si usted retira la plata, se va a Brasil a ver a la CL, y a los 2 años o a los 2 meses lo despiden? Ya no va a haber FCL para resguardarle la espalda. Para mí, yo lo he conversado mucho con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que era el presidente en ese momento. Yo le dije, Miguel, es un hueco clarísimo que quedó en la ley. Me dijo, sí, Randall, pero era la única forma de votarlo. Okay. Hay 2 proyectos de ley en este momento en la Asamblea Legislativa que hemos alertado muchísimo respecto a su impacto. Uno es que plantea darle todo el ropa a la gente, es decir, dejar, en el ejemplo que les di, de aportarle 200.000 colones al mes, por darle toda la plata de un solo golpe. Y entonces, claro, usted ya a esta altura del programa habrá dicho, oh Randall, pero es mi plata. Bueno, eso es discutible, realmente es una buena parte del patrono, es una parte suya, y los intereses que se ganaron de esas platas, que es la mayoría. Pero aquí quiero recordarles algo que el Estado de la Nación dijo hace un par de semanas. El Estado de la Nación nos contó cómo una pyme en Costa Rica, y particularmente una MIPYME, la minoría dura más de 5 años. ¿Qué les quiero decir? Todos creemos que tenemos buenas ideas. Entonces yo puedo decir, no, a mí que me den el ROP, porque yo tengo una super idea. Voy a hacer camisas del Che Guevara y las voy a vender en todo Costa Rica, y eso es una super idea. Bueno, si la idea no resulta, como en la mayoría de ideas, porque la mayoría no resulta, entonces al cabo de 5 años no me va a quedar un 5 del ROP. Era mejor, entonces voy a decir, no, era mejor que yo no me hubiera embarcado haciendo las camisas del Che Guevara, sino que mejor hubiera recibido mes a mes ese complemento sin el que me quedé ahora. Porque eso nos debe preocupar a todos, porque también la otra versión es, Randall, pero es la plata cada uno y allá cada uno se la gasta. Claro, pero si a usted no le permiten complementar la pensión y usted queda en estado de pobreza, adivine quiénes tenemos que salir a patrocinar por medio de los impuestos a la gente que está en pobreza. Bueno, el Estado. ¿Y quiénes somos el Estado? El Estado somos todos. Es decir, a todos los demás nos va a tocar cubrir el hueco que alguien hizo en sus finanzas. Ese es el panorama general por el que invité hoy a don Mario Carazo a hablar con nosotros. Discúlpeme, el café no tiene oro, pero tiene azúcar. Está muy bien, y ciertamente tiene. El de oro es carísimo. Pero de todas formas, el café es oro. Eso es una de las cosas que se le olvidó al muchacho. Iba a decir diplomático, pero no es. Al muchacho imprudente. Qué imprudencia, pero bueno. Sí. Que ojalá le haya caído bien mal el oro cuando le entró al sistema digestivo. Yo lo único que estoy seguro es que pronto estará aquí. No tengo duda, la menor duda, Mario. Sin duda alguna. Pero bueno, ¿qué le parece el panorama general? Mire, en primer lugar, muchas gracias, porque usted hace una introducción que es realmente muy, muy clara y muy gráfica. Yo quisiera agregar a esto una cuestión muy importante, que es que la consideración del tercer pilar, la pensión voluntaria, sí, donde el régimen complementario de pensiones, que es lo que se llama el tercer pilar, o lo que se utiliza, es en realidad el tercer pilar de una política social costarricense que viene desde muy atrás, que viene desde los años 40, en el sentido de que los beneficios que tiene cualquier ciudadano en Costa Rica con respecto a salud y con respecto a protección laboral, se vio complementado posteriormente y ya a finales del siglo pasado por una gestión durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez muy completa, en el cual
se complementa el hecho de que hay seguridad del IBM, pero al mismo tiempo una seguridad real de valor, que es lo que usted señala, para que la pensión alcance al creciente número de personas que forman... que cada vez son más, entonces eso me faltó en el panorama sí, general. correcto. Cada vez habrá más pensionados. Mire, la perspectiva de un adulto mayor, y yo le hablo como adulto mayor en ese sentido, en la perspectiva de un adulto mayor, aclara muchísimo la idea de lo que eso significa. Es la seguridad que puedo tener yo de vivir dignamente, ya no como arrimado a la casa de algún pariente, ya no como persona que pueda tener una limitación específica, sino como producto de mi trabajo, y voy a usar un término económico, y de mi ahorro, porque a eso podemos después conversar un poquito más. Yo me aseguro hacia adelante que no voy a ser un mantenido, que no va a ser un indigno, ¿verdad? Es decir, sino que voy a ser una persona plena, completa, y eso es un logro social extraordinario que tiene la ley de pensiones complementarias, que fue, digamos así, la sombrilla que permitió que este tercer pilar efectivamente se consolidara. De hecho, ¿qué dicha? Ahora, discúlpame, que me recordó la década de los 40. Hagamos otro ejercicio. Todos los que nos están escuchando y viendo esta tarde, hagamos como si viviéramos en 1940, por favor. Imaginemos que estamos viviendo en 1940 con la edad que tenemos hoy. Y entonces está en plena crueldad la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está a punto de meterse en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un movimiento muy fuerte del gobierno de la República, de la Iglesia Católica, del Partido Comunista a principios de los 40 también, para reformar el tema social. Y entonces resulta que todos vamos a trabajar, ¿verdad? Y recibimos el salario. Y a un gobierno de la República se le ocurre decirme: ¿sabe qué, Randall? De eso que usted va a trabajar, tiene que agarrar un poquito de plata, se lo vamos a retener, le vamos a retener su plata para pagarle un seguro de salud y uno de pensión. Entonces, si yo uso la misma lógica que usan hoy muchos, entre ellos algunos diputados, diría: suave, 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 y es mi plata, ¿por qué yo tengo que darle al Estado plata para que me asegure a mí mi atención médica y mi pensión futura? No, si yo me enfermo, es mi plata. Pues sí, a mí déjeme ese 9%, menos, déjeme ese 4.5%, me lo deja a mí y yo escojo. Si me enfermo, pago un doctor y yo ahorro para la pensión. ¿Saben qué hubiera pasado? Un montón de gente no hubiera tenido atención médica y no hubiera tenido pensión. Es exactamente la misma lógica, porque cuando usted se devuelve en el tiempo, usted dice: ¿qué pasa si con estos diputados, con estos de hoy, el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia hubiera propuesto en ese momento: vamos a retenerles para hacerles un seguro de salud? Y hubiera habido un montón de huelgas en la calle, don Mario, y se hubiera prosperado y no tendríamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, y le voy a agregar un tema, porque ya que nos estamos trasladando en el tiempo, Back to the Future, porque al fin y al cabo eso es el futuro. Sí, sí. Oye, se me olvidó algo: Cartago era campeón. Ah, bueno, Cartago era campeón la última vez, en el 40. Ciertamente. La segunda vez, porque la primera fue el 23, en que mi abuelo jugaba medio campo en el equipo. Así es. Cartaginés. Pero de todas formas, le quiero decir que había una cuestión agregada, que en los años 40 había un desempleo. Ese sí era desempleo, porque no habían oportunidades de trabajo, pero al mismo tiempo no habían oportunidades de gestión. La posguerra postró al país, y ya no solamente en función de la depresión, sino también en función del reajuste que se tenía, donde había un plan Marshall que hacía innegable el hecho de que nosotros aquí en esta parte del mundo siquiera nos volvieron a ver, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas, a esos aspectos,
ese viaje imaginario nos pone a nosotros en una realidad que es muy aplicable ahora. Por eso decía yo que eso de Back to the Future tal vez se aplica muy claramente. Aquí existe una iliquidez. Se puede pensar que hay una iliquidez de las personas en este preciso momento. Le falta efectivo. No tiene plata, como diríamos, no tiene plata en la bolsa. Si esas personas que no tienen plata en la bolsa tienen una aspiración a tener una plática en la bolsa, se está jugando un tema muy importante, que es gastar hoy lo que usted necesita para mañana. Y aquí hay que hacer una diferencia. Yo mencionaba el concepto de ahorro. En realidad tenemos que hablar que esto es de lo que estamos hablando es de un plan de pensiones que es diferente desde el punto de vista del ahorro. Primer punto, el Fondo de Capitalización Laboral, el Frente de Capitalización Laboral no es de nosotros. Perdón, es de nosotros, somos titulares cada uno de nuestro Fondo de Capitalización Laboral, pero es un dinero que no pusimos nosotros, que no ahorramos nosotros. Esa es una contribución que hacen los patronos del sector formal, sí, ¿verdad? Que hacen los patronos sobre los salarios que se pagan en el trabajo. Es cierto, es una pensión forzada, y el régimen funciona en cierta forma en eso, en procura de una cuestión que se llama previsión, que ese es el logro social que tiene la previsión social, el poder velar para que cuando uno tenga la necesidad la pueda atender y cumplir. Bueno, entonces estos porcentajes que usted señala son muy claros, muy claros, y eso define un concepto de dignidad en las personas. Hay que decir también que dependiendo de su desempeño en la vida, su ROP, o su Fondo de Capitalización Laboral y su ROP se convierte en en mayor acumulación de dinero que le puede servir hacia adelante. Y eso está hacia adelante, la pensión es previsión, ¿verdad? Entonces, el tema que yo le quería decir a usted es que, así como trasladémonos a los años 40, ahora hagamos un poquito y trasladémonos a los años 30 o 40 de este siglo. Una proyección a futuro. Y entonces nos proyectamos a futuro, donde probablemente ya yo no exista, y ya yo haya tenido la posibilidad de atender mi vejez con un empuje sustancial que me da el régimen complementario de pensiones. Porque al fin y al cabo, por más que yo pueda tener, en el caso mío, una pensión máxima de $1,500,000 de pesos, para ponerlo en términos generales, ese $1,500,000 de pesos va a quedar ahí hasta el año 2040. Imagínense lo que pueden valer $1,500,000 de colones en el año 2040. Pero voy a tener al mismo tiempo la complementariedad de una cantidad que sí va a estar creciendo, ¿verdad? Claro. Eso es la primera cosa. La segunda, y que hace que se pueda equilibrar un poquito ese nivel de dignidad. Pero además de eso, hay una cuestión muy importante, que es que vamos a estar viviendo en una sociedad donde va a haber mucho emprendedor, donde el régimen salarial va a ser, el régimen laboral va a ser diferente, no va a estar dependiendo tanto en el salario, que es, por cierto, la base fundamental de este sistema, y que, sin embargo, va a requerir que en el 40 se piense 40 años más adelante, ¿verdad? Y saber que los personas de los años 40, los jóvenes de los años 40, dentro de 40 años van a tener que también tener una vida adecuada. Entonces, no solamente es injustificado, sino ingrato pensar que, no, la verdad es que esa plata es mía, que me la den y yo la gasto, y como decía un diputado, por cierto, ahí de una forma muy gráfica, todo el mundo tiene un derecho a tener su pantalleta plana, ¿verdad?
Sí, la pastillita plana probablemente dentro de 40 años no va a estar funcionando. Y probablemente dentro de 40 años las necesidades ya no van a ser, si eso se puede llamar necesidad, una pantalla plana, sino una libra de arroz, ¿verdad? O una medicina. O una medicina, es correcto. Entonces, yo siento que el tema que hay aquí es que se quiere jugar con el régimen previsional, que ya le da una base, de seguridad a un segmento muy grande de la población que es o va a ser adulto mayor. Y eso es un tema que se las trae, ¿verdad? Claro, pero aquí yo quería tocarle dos cosas. Uno es el uso del lenguaje, ¿no, Mario? A mí me encanta, lo aprendí justamente en los espacios conjuntos Convenio Vital. Entender que la pensión, ese término pensión, es la cantidad de plata que yo recibo cuando me jubilo, no cuando me pensiono. Sí, correcto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que jubilación, cuando usted se jubila, viene de la palabra júbilo, y es disfrutar su edad de retiro gracias a lo que trabajó. Sin embargo, cuando lo vemos como pensión, y creo que es la creencia y el estrés además que vive un montón de personas que están a punto de pensionarse, es llegar ahora sí a pensionarse sin júbilo. Es decir, a pensionarse en el sentido de, bueno, ya me toca pensionarme, si soy hombre, 61 años y 11 meses, tengo 452 cuotas, me adelantaron la pensión, pero además mi patrono me está presionando para decir, ¿cuándo te pensionas? Ok. Y entonces yo digo, por Dios, pero es que yo a los 55 años rehipotequé la casa porque necesitaba tal cosa, porque además le ayudé a mis hijos en tal otra, porque además tengo una presión fortísima, porque resulta que tengo presión alta y tengo que pagar todos los meses el medicamento de presión alta, y entonces olvidémonos del júbilo, porque entonces empieza siendo un estrés, y usted dice, pero si no me alcanza mi salario hoy, ¿cómo me va a alcanzar mañana el salario cuando lo que me dé la pensión de la caja es el 50%? Y el otro tema, y la caja tampoco ayuda en ese lenguaje, yo se los he criticado muchas veces, ¿verdad? O sea, no es posible que un régimen en este país se llame invalidez, vejez y muerte. Entonces, no hay nada más deprimente que ese régimen. En lugar de decir régimen de jubilación, bienestar y lo que sea, ¿cómo le vas a decir invalidez, vejez y muerte? ¿Vos para qué cotizas yo? Para ser inválido, viejo y morirme. Sí, está mal dicho, no me regañen a mí, es que así se llama el régimen, invalidez, vejez y muerte. Y el otro lado es... Murámonos Federico. Murámonos Federico. Para usar una figura literaria muy bonita. Murámonos Federico. A mí siempre, le voy a contar una historia respecto a eso. Cuando yo iba a la casa de mis abuelos chiquitito, en la biblioteca donde yo jugaba, siempre estaba el libro Murámonos Federico primero, y a mí me impresionaba el título. Porque yo decía, ¿cómo alguien puede pensar con esa... No lo había leído, por supuesto, pero veía el título y decía, ¿cómo alguien puede pensar con esa facilidad en la muerte? Murámonos, Federico. Y a los que les gusta Joaquín Sabina también disfrutarán Morirme Contigo si te mueres, por ejemplo. Esa facilidad de pensarlo, bueno, esa facilidad de pensarlo no lo tiene el aparato público costarricense, que tiene un nombre horrible para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y el otro tema era el aplauso fácil a la gradería de los diputados de la República. Vean, si mañana, y pensémoslo con la cabeza fría, por favor, si mañana hay un asesinato horrible en este país, mañana, de un menor de edad, por ejemplo, y Randall Rivera viene en la tarde en Matices y dice, apliquemos la pena de muerte, lo que me voy a llevar esa tarde es el aplauso de un gran sector de la población que está pensando con el hígado y no con la cabeza. Pero cuando pasan 2 semanas, 3 semanas de esa situación, alguien va a decir que Randall es más irresponsable. En medio del calor de la situación, se puso a llamar a decir, apliquemos la pena de muerte. O mañana nos damos cuenta que las tropas nicaragüenses volvieron a entrar por Calero, y entonces a alguien se le ocurre decir, reactivemos el ejército costarricense. Y créame, don Mario, que recibiría un montón de aplausos de un montón de gente. Y matemos a los nicas. Y matemos a los nicas, invasores. Claro, pero resulta que estoy echando a perder en una calentura y en intentar ganarme el aplauso muy fácil el Estado de Derecho y las conquistas sociales costarricenses. Bueno, eso es lo que yo he intentado explicar a los diputados ahora. Por llevarse el aplauso gratis de la gente que dice, claro, es mi plata, la del Rob, entonces insisten en algo que puede debilitar muy, muy, muy fuertemente
la pensión de miles de nosotros que nos quedan 20 o 30 años antes de jubilarnos. Es muy complicado. Y los nuestros que ya llevamos, mis coetáneos que ya llevamos 5 años de jubilados, de acuerdo con las estadísticas. Pero yo quiero traerle una cosa, y me permite la digresión. Por favor. Yo creo que el elemento fundamental que ha habido en este proceso de cambio, en este preciso proceso de cambio, tiene que ver con el lenguaje. Efectivamente, cuando uno puede darse cuenta de que la previsión o el concepto de previsión ya no se utiliza con la misma claridad, sino que lo que se utiliza es el hecho del disfrute instantáneo de las cosas o del consumo. Por ejemplo, nada más el hecho de oír a personas que digan que el consumo por sí mismo va a revitalizar la economía del país. Por Dios, ¿verdad? Es decir, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bueno, lo mismo ocurre con la pensión. Simplemente aquí, en estos proyectos, se muestra un problema muy serio de entendimiento, que es que nadie prevé. De los que están discutiendo estas cosas, nadie prevé. Y yo quisiera decir esto. El proyecto del ROP ha sufrido varios cambios que algunos determinan que son cambios positivos, pero en realidad son igualmente negativos desde el principio desde el final. El proyecto inicial de don Eduardo Cruikshank es un proyecto que ellos mismos señalan que se ha ido refinando hasta llegar a tener consenso, que fue la última cuando le escuché yo al ministro de la Presidencia y diputado don Víctor Morales, ¿verdad? Que era que se llega a consenso y se determina que es, que es un avance. Caramba, estamos fomentando la responsabilidad, porque esa responsabilidad depende, en el caso de las pensiones, de qué es lo que le va a pasar, qué es lo que nos va a pasar a nosotros mismos a muy corto plazo, ¿verdad? Con relación a nuestra propia vida. ¿Y qué vamos a dejar? No, que en este momento, usted lo dijo al principio, que en este momento venga papá Estado a tener que establecer subsidios o ayudas, que eso es, por cierto, es una palabra que en este momento, en esos tiempos de revolución del lenguaje, es peyorativa, ¿verdad? El concepto de ayuda, pero porque igualmente se le niega a las personas que las requieren, igualmente se les niega, pero de todas formas, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de legislador, se tiene que ver eso, que se está fomentando la irresponsabilidad. La responsabilidad está en el viaje a Brasil, o como me decían a mí el otro día, el viaje a Sudáfrica, ¿verdad? Que hubo una cantidad de personas enormes que se vieron prensadas a ir a Sudáfrica al Mundial, cuando la selección no clasificó por aquel gol. Claro, de Estados Unidos. Sí, el gol de Estados Unidos, que se debió sobre todo el miedo de nuestra defensa, porque temblaban los defensores. Pero de todas formas, en ese sentido yo creo que, volviendo al tema, no fomentemos, o mejor dicho, no se puede fomentar la irresponsabilidad, que tiene otra faceta, y en esto yo quisiera ponerla de plano. La ley de pensiones complementarias tuvo un acierto muy grande en señalar que los fondos de pensiones que se iban a crear y que estaban administrados por los operadores de pensiones, que los fondos de pensiones deberían generar valor por medio de rendimientos crecientes mediante la inversión en bonos del gobierno, en títulos del gobierno y títulos del Banco Central. Entonces, pocas personas se dan cuenta de que esos fondos del ROP, que si empezamos a ponerlos en números,
no alcanza una página para llenarle los ceros que efectivamente se tienen en este momento, esos fondos del ROP se tienen que liquidar. Y se tienen que liquidar, las operadoras pierden porque tienen que pagar muy grandes penalidades por liquidación temprano, porque son títulos a largo plazo, claro, que generan una utilidad garantizada. Sí, por ejemplo, los costarricenses deberemos saber que la apreciación de nuestro fondo de pensiones anualmente está casi en el 10%, 9,52%. De manera que eso va creciendo y se acumula, claro, y se va creciendo más, y es lo que le da posibilidad para que en el año 2080, y si usted lo ve, muchos costarricenses van a estar, de los que estamos aquí vivos en el planeta, muchos van a estar viviendo en el año 2080, que en el año 2080 tenga eso el mismo valor. Claro. Pero bueno, de todas formas, eso crea al mismo tiempo un efecto que se llama de contagio, ¿verdad? Que es el efecto de que hace el gobierno o que hace el Banco Central cuando se le tienen que volver al mercado secundario a colocar esos bienes. ¿Quién los compra? Es decir, ¿quién va a invertir en bonos o en títulos valores del Estado a largo plazo con las condiciones con las que se tienen en este momento, ¿verdad? En segundo lugar, tal vez más importante a eso, es que la pérdida se cuantifica aún más porque de inmediato se crea un déficit financiero en el Estado que hace que se tengan que volver a medidas como las grandes medidas y dolorosas medidas del año pasado, ¿verdad? Perdón, del año pasado, que ya venían, claro, por falta de previsión, ya venían jalándose desde hace 20 años. O sea que eso también... que tiene un impacto más allá de lo que yo diga es mi pensión. Es correcto. Tiene un impacto nacional fuerte. No, es que no es mío, es el nacional. Entonces yo voy a tener que pasar también penurias, no pagando impuestos, no, penurias por falta de oportunidades en el mercado y ante un desplome determinado de las finanzas públicas. Don Mario, pero vamos a ver, usted es economista, usted fue diputado, yo no soy ni economista ni fui diputado. Pero sabe más que los economistas y los diputados. Gracias, don Mario, pero entiendo el tema. Mi pregunta es, si usted fue diputado, ¿por qué los diputados no entienden esto? O sí lo entienden, pero les agrada más el aplauso rápido. Mire, le voy a comentar, son las señales del momento. En muchos. Las señales de los tiempos. Sí, exactamente. Figúrese que en Perú se aprobó una ley hace 3 años para repartir el ROP. Y en 9 meses se desarmó el sistema de pensiones de Perú. Que en este momento ya uno puede ir a ver los datos, etcétera, pero la iliquidez es totalmente visible, etcétera. Los peruanos que retiraron el fondo probablemente compraron su pantalla plana, pero la compraron a crédito ante las ofertas que se les hacían en algún lugar, y se les quedó la plata para ir a ver a Perú ganarle a Argentina en Buenos Aires en las semifinales de la Conmebol, qué sé yo. Pero en este momento el régimen de pensiones complementarias, yo no diría que está quebrado, pero ya no sirve para nada. Entonces se trajeron el tercer pilar. Y si usted me dice a mí, es muy duro decirlo, pero probablemente no lo ven por irresponsabilidad, porque no ven hacia adelante, y porque lo que pueden estar buscando es satisfacción inmediata a cosas que es quitarle 2 patas a un banco, ¿verdad? Claro. Y dejar al banco
¿cómo se llama? Al filo de una navaja para que en cualquier momento se desplome. Pero primero, no hay por qué no decir las cosas duras, don Mario. Usted históricamente las ha dicho, así que digámoslas sin problema. Yo le voy a contar una. Yo sí detecto que hay grupos de presión muy fuertes detrás de esto. Y aunque tengo vamos a ver, los indicios de que así se mueve, cuando he puesto a los actores contra la pared, ninguno me ha dicho que sí. ¿Y por qué lo digo? Vamos a ver, pensemos en los médicos. Vea qué complicado la tienen los médicos, que son, según lo que yo he averiguado, uno de los grupos de presión que está detrás de esto. Un médico en la caja gana, después, digamos, de una carrera exitosa y de muchos años, ganará unos 9 millones de colones. Ese médico que gana 9 millones de colones tiene un montón de plata en el ROP, un montón de plata en el ROP. Pero la pensión de la caja de ese médico no va a pasar de 1,5 millones. Entonces, ¿qué pasa? Un día esto vio un doctor en el San Juan de Dios, un señor de casi 90 años que está trabajando, no está muy bien de salud el señor, el doctor, pero uno entra y uno lo ve sentado, estaba dormido a media mañana, tiene casi 90 años y debe estar cansado de trabajar. Y yo le pregunté a una enfermera, ¿y por qué el doctor no se pensiona? Porque dice el doctor que si se pensiona va a pasar de ganar 9 millones de pesos a tener 1,5 millones tener 1,5 millones de pensión, y que ya no le alcanza porque se acostumbró a la vida de los 9 millones y no le alcanza con 1,5 millones. Por eso no se pensiona, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a descubrir con ese indicio que hay un grupo de médicos que ha presionado fuertemente porque tienen un montón de plata en el ROP. Entonces que ellos digan, bueno, perfecto, yo me voy, el caso del doctor de casi 90 años, me voy con 1,5 millones de pensión, pero me dan 60 millones de pesos del ROP de inmediato. Eso es lo que los tiene preocupadísimos a unos actores que son fundamentales en este tema. El día que le pregunté a Eduardo Cruxan, ¿es cierto que los médicos están detrás suyo presionándolo? Hasta le dije a la finca donde se reunían, me dijo, no sé de qué me está hablando. Ese es uno de los temas que quería poner sobre la mesa. Disculpe porque me emocioné escuchándolo y apunté un montón de temas. El otro, la ley tuvo la previsión, porque esto es un mito que se maneja mucho en esto, tuvo la previsión de que la plata, voy a poner el ejemplo de Benevital si me permite. Por favor. La plata con la que opera Benevital todos los meses es independiente, esa cuenta, a la plata donde está guardada la plata de todos nosotros. Así es. Es decir, que si en un futuro, ojalá que no, una operadora quiebra, la cuenta donde está metida la plata de todas las pensiones complementarias está ahí quieta, garantizada, ¿verdad? Lo otro, cuando yo veo cuando yo recibo el estado de cuenta de mi ROP, digo, uy, mira, ya llevo 16 años aquí en Monumental, esto me genera un buen ingreso en el ROP. Yo no tengo que perder de cuenta que más o menos 8 de cada 10 colones de ahí se generó, no por lo que yo di, ni por lo que me dio mi patrón tampoco, sino por las inversiones que hizo la operadora de pensiones con mi plata. Y entonces cuando yo llego a pensionarme, el 80% de esa plata la generaron ellos dándole vuelta a mi plata. Lo otro, no es cierto que cada vez más las operadoras de pensiones cobren comisiones. La comisión que cobran, que se cobra creo que el 0.43 o 0.45 en ese momento, y el otro año baja a 0.35, va hacia la baja. Es decir, lo que nosotros le pagamos a cada una de las operadoras para que administre nuestra plata y nos dé ganancias y al final de la etapa nos genere eso, va hacia abajo. Y lo último que le iba a decir es que los defensores de este proyecto, y yo tengo que reconocerlo como comunicador, tienen un as bajo la manga que es espectacular en temas discursivos. Los pensionados de lujo se llevan el ROP de golpe. Ese es un as bajo la manga interesantísimo. Yo quiero recordarles que no hay pensionados de lujo de la caja. El IBM no genera ni un solo pensionado de lujo. Solo hay 2 regímenes que lo generan. Bueno, 3. El de Hacienda, el régimen del Magisterio Nacional y el régimen del Poder Judicial. Porque la pensión máxima en la caja es de 1,5 millones. No hay pensionados de lujo. Según el cálculo que se estableció en la Ley de Protección del Trabajador, en este momento, que es un transitorio, porque la gente no ha durado 30 años desde la aplicación de la ley hasta hoy, cuando usted llega y se pensiona, va la operadora y dice, bueno, yo quiero retirar mi ROP, ¿verdad? Entonces la operadora hace un cálculo y le dice, vamos a ver, si la plata del ROP
le da menos del 10% de su pensión mensual, entonces se la doy de una vez. Si le da más, entonces se la doy por partes, que es como está previsto que se dé a todo mundo. Okay. Bueno, resulta que cuando usted es un pensionado lujo, de la UCR, por ejemplo, o del Poder Judicial, usted tiene una pensión de 6 millones, 5 millones. Entonces que el ROP le alcance el 10% es más difícil. Por eso es que la mayoría de gente que se lleva hoy el ROP de golpe en ese transitorio, efectivamente, yo por aquí ando, efectivamente son los pensionados de lujo. Y eso es un elemento discursivo interesantísimo. Lo que pasa es que mi propuesta entonces a los diputados es, entonces cerremos la posibilidad de que nadie lo recoja. Exactamente, por supuesto. En lugar de que todos lo recojan. Por supuesto. Mira, yo ahora escuchándolo a usted y también apasionándome del término, empiezo a escribir números. Ajá. ¿Verdad? Se estima que el golpe inmediato que puede tener un retiro del ROP en las condiciones que tiene el proyecto, perdón, el texto sustitutivo, es 650.000 millones de colones. Nada más contémoslos. Pongamos a alguien a que empiece a contar de 1 en 0 hasta llegar a 650.000 millones de colones. ¿Verdad? Porque son 650 con 9 ceros. Exactamente. Aquí estoy viendo 650.000 millones de colones con 9 ceros. El monto promedio que puede sacar del retiro del ROP una persona son 400.000 colones. ¿En total? En total, sí señor. Tampoco es una millonada. No es nada. No es nada. Pero yo voy a sacrificar mi futuro por sacar 400.000 pesos ya. Así es, para comprarse una pantallita plana. Y a lo mejor no le alcanza. ¿No? Aquí hay argumentos falaces. Por ejemplo, uno es de que las personas pueden con eso arreglar su endeudamiento. Si usted tiene una hipoteca a 30 años plazo, para ponerle un plazo razonable, ¿verdad?, que la tiene ajustada a sus ingresos, usted va a irse al banco a decirle que va a pagar 400.000 colones de apoyo a esa hipoteca. No, al principal. Al principal. Además, si necesito 2 pedacitos del gordo para pagar la hipoteca. Por supuesto. Bueno, ahí es donde está. Entonces usted llega y empieza a ver esas situaciones y se da cuenta de la falacia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo le quiero mencionar otra, que es la falacia de los pensionados de lujo. Porque comparados con los 5 millones de habitantes que hay en el país, de los cuales hay 3 millones de personas que están, digamos, en el proceso de acumulación que tiene este sistema, ¿verdad? O sea, trabajando y aportando el sistema. Es correcto. Usted vea nada más los ceros que estamos manejando, ¿verdad? Usted se da cuenta de que los pensionados de lujo, agarre todos los de las universidades, que son los que quedan que son los que quedan, no, eso es una grosería. Que son los del Poder Judicial, qué sé yo, que son todavía los intocados, ¿verdad? Y usted se empieza a dar cuenta que esas personas son una cantidad mucho menor y que al fin y al cabo, aunque les den 60 millones de colones para salir porque se pensionan o se jubilan, como bien usted lo dice, esas personas, el efecto que esto tiene es un efecto nada más inmediato y egoísta en sí mismos, ¿verdad? Pero se llevan en banda la solidaridad que tiene este sistema. Es decir, nosotros como operadores de pensiones, y le digo en el caso personal mío, como operadores de pensiones, nosotros lo que estamos preocupándonos es para que esto tenga valor, y tenga valor presente y futuro, ¿verdad? Y esta persona que lo que pretende sacar esas cantidades, lo que va a llegar a determinar es, muy sencillamente, es sacrificar ese futuro y subir el sistema previsional, que ese es el término, previsión social. Aquí en Costa Rica existe desde los años 40, porque así se llamaba el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ese concepto previsional viene a ser un concepto
botado por la borda. Ujú. Y sin ninguna solución. Es decir, ahí no hay ninguna solución. Ahí, ¿cómo es? El que viene atrás que arrea. Ujú. Entonces, eso lo tenemos que poner en el lugar, en los verdaderos lugares. Y usted me pregunta por las personas que están de diputado, pues yo no podría decir mis colegas o mis ex colegas o como fuera del caso. No, ahí no hay pensamiento. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. En el momento, la inmediatez, el concepto de inmediatez viene a llevarse manda todo. Y cuando se dice que ese es un elemento de recuperación económica, Ujú. como decimos en Coronado, jarame la chaqueta. ¿Verdad? En realidad no es nada de... Eso no va a mover la aguja. Sí, no, nada, pero si usted ve las cifras, y con solo ver las cifras, por cierto, esos 650 mil millones sí afectan las finanzas públicas, ¿verdad? Claro, Porque- por la cantidad de ceros. Sí, correcto, y entonces va a tener que ir el Estado a ver a dónde coloca 650 mil millones, ¿verdad? Ujú. Porque se las llevaron para comprar pantallas planas no voy a decir nombres de los lugares, pero que tienen sus regímenes de crédito no regulado, Y altísimo. por supuesto, ¿verdad? Sí. A mí me preocuparía cualquiera de las tres cosas que fuera de los diputados. Ujú. Si es ignorancia, que le puse yo ese nombre, a lo que usted me acaba de decir, esa me preocupa mucho. Es decir, que no entiendan lo que está pasando. La otra es populismo, esa me preocupa mucho también. Ujú. Es decir, que no les importe por quedar bien. Y la tercera es interés. Y esa me preocupa mucho también. Porque, Mario, yo no sé, yo logré identificar ese grupo de interés. Hay un grupo de interés, claro, los médicos están interesadísimos Uno en de eso. esos, sí. Es uno de ellos. Debe haber muchos más, yo no los he identificado. Pero cualquiera de las tres cosas que esté pasando, o que los diputados estén jugándole al grupo de interés, o que no tengan idea de lo que están haciendo, o que lo estén haciendo aún así por populistas, las tres son gravísimas. Le voy a poner uno más ¿Cuál? ideológico. Ok. Que, Sí, pero ideológicamente, ¿quién podría decir? Echemos a perder todo. perdón, es que ideológicamente hay personas que consideran que la libertad del mercado debe ser suficientemente amplia para que genere hacia adelante riqueza, ¿verdad? Pero esos ideólogos defienden también a la caja y es el hecho plausible de lo contrario es ideología. Bueno, por eso, perdón, es que precisamente ese es un logro que tiene Costa Rica, que no se puede traer abajo. Es más, figúrese que cuando se discutía la ley de protección al trabajador, ¿verdad? Que es la ley de pensiones complementarias, que es lo mismo, cuando se discutía eso, las voces de aquel tiempo, que ya no son las voces de ahora, lo que 99, decían 2000. era cómo era posible que el gobierno de una persona que se declaraba a sí mismo liberal fuera el máximo impulsor de una medida social. Y entonces se hablaba de la medida social como si fuera una carga en su momento. En este momento ya las cosas han cambiado, entonces ya la medida social es perniciosa para muchas personas. Entonces ahí es donde Sin ver digo el yo, fondo y solo dejando la ideología. sí, claro, O sea, a mí no me importa si beneficia a alguien o no, ideológicamente no me calza con lo que yo creo. es correcto. Entonces si usted se pone a ver en ese sentido, ahí hay unas cosas. Y también hay otra de orden de resultado ideológico, que es que nos hemos dado cuenta que las famosas leyes del mercado no están funcionando para resolver los problemas de la población. El mercado no es tan inteligente. Lo descubrimos recientemente en la humanidad. Pero, Sí, claro. pero en buena hora. Y hay otro tema que es meramente económico. Si yo voy a no sé, yo recibo, resulta que a Central de Radio se le ocurre darnos un bono a cada trabajador Ujú. de 100,000 pesos. Ujú. Eso es un mensaje indirecto para la gerente. Que nos den un bono de 100,000 pesos. Y entonces me lo dan. Hay que decirle a don Hernán que se Sí, ponga sí. las pilas. No, jefe, de guardia, es un ejemplo nada más. Entonces yo agarro el bono de 100,000 pesos y entonces yo me voy a los bancos, voy a 5 bancos diferentes, jugando de loco con los 100,000 pesos, jugando de loco, Mario. Y entonces digo, vamos a ver, ¿cuál banco quiere que yo le guarde los 100,000 pesos? Y entonces me dice, igual, donde quiera.
Digo, para el movimiento del sistema financiero es una bicoca. Sí, claro. Entonces, digo, guárdelo donde usted quiera. Nadie le va a ofertar más. Entonces, no, es que ustedes dan muy poco interés por estos 100,000. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y tú me decís, está loco, nadie le va a dar más. Si son 100,000 pesos, ok. Pero resulta que el grupo Repretel completo le da a cada trabajador un bono de 100,000. Entonces yo le digo, oye, hay tamaleada, Natalia. Entonces les digo, vengan a la tamaleada, pongo a todos de acuerdo y le digo, denme a mí los 100,000. Okay. Y ya no voy con 100,000, voy con 65 millones de pesos. Y les digo a los mismos bancos, ahora ¿quién quiere los 65 millones de pesos? Entonces ahí sí me van a decir, no, Randall, vea, nosotros le damos un 8% de interés, yo se lo subo al 9%. Yo se lo subo al 10% para que lo ponga aquí y negocio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando usted logra el retiro, cuando usted genera el retiro de un montón de gente del ROP, la plata con la que cuentan las operadoras disminuye considerablemente. Y eso los pone en seria desventaja cuando lleguen a negociar las inversiones por las que logran. Es decir, si yo, Randall, estoy en desacuerdo con el retiro masivo, pero resulta que hay 5 personas que están de acuerdo con el retiro masivo, y voy a usar una palabra muy tica, la decisión de ellos me va a joder a mí, porque la plata que yo voy a dejar guardada en la operadora va a darles menos rendimiento porque no tienen esa capacidad de negociación con 1,000,000 de pesos, o 100,000 en mi ejemplo, a 65 millones de colones. Claro. Bueno, pero le voy a decir, eso también tiene algo que es una frase una palabra que le he mencionado varias veces, previsión. Mire, usted no puede creer, y en eso eso es una máxima política, que el pueblo se chupe el dedo. El pueblo, al final de cuentas, piensa con ciertos criterios adecuados, siempre y cuando tenga la oportunidad de pensar, ¿verdad? Que es lo que distingue las dictaduras de los regímenes democráticos. Pero en un régimen como el nuestro, usted no puede pretender que una persona no piense, y tiene que pensar en eso, ya sea en forma casual o en forma educada. Muchos se quieren aprovechar del hecho de lo casual para resolverle el problema. ¿Cuál problema? Veamos ahí, aquí usamos el término que utilizó el diputado Avendaño, pero no es ese el dueño, el de la pantallita plana, ¿verdad? No, el punto básico que hay aquí es decirle, mire, yo le salvo la tanda a usted ahora en Navidad, para ponérselo así, porque va a poder establecer en alguna forma algún tipo de beneficio. No analicemos cuáles beneficios son. Vean, tener plata en la bolsa, eso digamos es el que más puede ser. Entonces, esa previsión, esa falta de previsión, usted la llamaba populismo, ¿verdad? Sí. Es decir, era inducido. Siempre va a tener un respaldo, y siempre va a tener un hecho de que, le pongo aquí con el ejemplo de las pantallas planas, el comercio va a estar muy contento de que le puedan comprar pantallas planas, ¿verdad? Y de que si le van a comprar pantallas planas, se las van a comprar con fondos que no esperaban que recibirlos, y no van a tener que dar tanto crédito de esa forma, si es que la persona es inducida a no comprar a crédito, ¿verdad? Que eso es el otro problema que estamos discutiendo ahora del alto endeudamiento de los ciudadanos, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quería reiterar es que a veces es difícil decir que no importa quién, no, es todo movimiento, es del médico de 90 años que quiere que le den el ROP de un solo bombazo. Está en San Juan de Dios sentado. Bueno, no se va a pensionar, aunque ya no puede trabajar y no genera el rendimiento, tampoco es una irresponsabilidad con el sistema de salud decir, yo vengo a dormir al trabajo, porque no quiero pensionarme, pues si me lo hago el ingreso. Si todos sabíamos exactamente, y que él no puede descansar en eso, porque con todo el respeto que puede tener esa persona con esa edad, va a esperar ahí sentado y se muere y no le han dado el ROP, lo cual significa que es un beneficio para los herederos, si es que tiene, que podrán recoger una cantidad muy importante de plata en el momento en que
en que el señor fallezca. Que por cierto, eso le aplica también a las personas de 70 años como yo, ¿verdad? Uno ya empieza a hacerle números a eso. hacerle números y uno tiene que saber, tiene que ser suficientemente previsor para saber qué es lo que va a pasar hacia adelante. Por cierto, yo tengo un ejemplo formidable de mis hijos, que mis hijos me dijeron en un momento determinado: mire, entienda que para su vida económica nosotros no somos. Es decir, usted no tiene ninguna obligación con nosotros, ni ninguna atención para nosotros, que es contrario a lo que generalmente se dice, que dice: mejor hágase un testamento y deje las cosas bien, claro, bien puesticas, ¿verdad? Simplemente el tema de previsión va afectando. Y yo le quiero mencionar una cosa en términos generales. El mercado de capitales del país es altamente sofisticado. En este momento, yo le voy a poner nada más un ejemplo que está fresco, que usted se recuerda, que fue hace un año. Hace un año, cuando el gobierno estaba en unas necesidades muy grandes, tan apremiantes, que eran para los pagos de fin de año y para el pago de una cantidad determinada de vencimiento, inclusive de obligaciones ineludibles, más allá de lo previsorio. Sacó a subasta unos bonos y no llegó nadie, ¿verdad? Tuvo que salir, por cierto, el Banco Nacional, y tuvo que salir el banco en menor cantidad, el Banco Popular, a salvar la tanda, ¿verdad? Es el grado de sofisticación. Nosotros no podemos dejarlo atender. Y cuando usted ve este montón de ceros, de ahí tiene que haber una previsión. Ahí sí tiene que haber una previsión muy grande en lo que puede significar en este sentido, ¿verdad? Que le pongo cosas como estas, porque es parte de lo que uno aprende todo el tiempo. Está también, es tan sofisticado que utiliza la moneda del dólar con una maestría extraordinaria, que eso no es únicamente el Banco Central, ¿verdad? De tal manera que mantiene un tipo de cambio y que mantiene las inversiones en dólares dentro del país, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, caramba, yo no podría decir que son culpables, pero es parte de un sistema que existe. Goce ahora y pague después. No, es que a usted no le tocó eso, pero había una propaganda cuando yo estaba chiquillo que decía: viaje ahora y pague después, ¿verdad? Que uno la veía, uno decía: la forma como puede hacer uno para ir a México. En ese tiempo se iba a México con el plan de viaje ahora, pague después del AXA, ¿verdad? Bueno, de todas formas, creo que es un plan de viajes. Era un plan de viajes, por supuesto, y eso después se fue sofisticando muchísimo, y inclusive terminó siendo objeto de estafas extraordinariamente sofisticadas también. Bueno, pero de todas formas, si me permite, volvamos a este término. El grado de irresponsabilidad que existe acá es impresionante. El grado de desconocimiento de lo que es una institución que tiene 20 años de madurez, 20 años, y 20 años se miden ya, 20 años de madurez en su operación, y el grado de beneficios que ha tenido para una población que ha crecido en estos 20 años, nadie la está tomando en cuenta al hacer la discusión política. Y eso, digamos, desde el punto de vista de persona que ha estado involucrado en la política, es inaudito, ¿verdad? La patria no se vende así nomás en pantallas planas, ¿verdad? Sí, pero
ellos mañana le voy a decir una cosa, Mario. Le voy a poner un ejemplo, porque puede haber gente que esta tarde diga, bueno, pero es que Randall juega correcto, como si él no se antojara de cosas y no se antojara de comprar una pantalla plana. Yo tengo un caso muy muy cercano de alguien que habla mucho de esto, ¿no? Y que dice, no, hay que guardar el FCL y tal cosa, y cada vez que puede sacar el FCL, y le voy a contar, en el 2001 empezó a generarse el FCL. Eso significa que la primera entrega quinquenal de general era 2006, después 2011 y después 2016 y ahora vamos para 2021. Okay. Yo empecé a trabajar aquí en el 2004 y en el 2006, que no tenía idea de nada de esto, retiré mi primer quinquenio. O sea, me dijeron, ¿usted quiere retirar el FCL, sí o no? Claro, el mismo día que lo pusieron disponible. Soque la línea porque después se lo niegan, ¿verdad? Así es. Después, en 2011, ya tenía un poquito más de criterio y sabía que lo mejor que podía hacer, porque además tenía un trabajo estable aquí, era guardarlo, o sea, no retirarlo. Y aún así, me llaman y me dicen, mira, ya está disponible el FCL, ¿quiere retirarlo o no? Lo pensé un minuto y dije, sí. Y pensé, playa, montaña o sol, ¿a dónde nos vamos a pasear? Con la plata del FCL. Y después empecé a tener mucho más conocimiento de esto, mucho más conocimiento gracias a lo que tenemos conjuntamente con Benevital. Y en el 2016 me volvieron a plantear lo mismo, ¿va a retirar el quinquenio o no va a retirar el quinquenio? Ya no lo pensé un minuto, lo pensé 3, pero también lo saqué. ¿Qué estoy diciendo con esto? Me estoy poniendo yo como ejemplo. A mí no me han despedido dichosamente en 16 años de trabajar en Monumental. Tengo un salario respetable, soy una persona que yo me considero educada, conocedor de los temas de los que estoy hablando, y aún así caí en la tentación irresponsable de retirar el quinquenio cuando yo no lo necesitaba. Si yo replico eso, digo, tal vez no todos los costarricenses sean tan irresponsables como yo, pero tal vez algunos, la mitad. Si la mitad es igual a mí, es un desastre el manejo que nosotros le damos al quinquenio. Yo le preguntaba a Hermes Alvarado, el gerente general de Benevital, en la última entrega masiva del quinquenio, Hermes, ¿cuánta gente lo sacó? 90%. Entonces no, 90% es igual a mí, no la mitad. Así es, y le cuento, ahí, ahora se habla mucho de educación financiera, ¿verdad? Y se pone como consideración muy importante para todos los planes de salvamento, etcétera, etcétera. La educación financiera es un tema, es algo que debe venir naturalmente dentro de las escuelas, dentro de los currículum de las escuelas, y sobre todo de las escuelas públicas, ¿verdad? Digo eso porque en las escuelas privadas papi paga, ¿verdad? Entonces no hay tanto Y la educación financiera. Ahí está. Es usted cuando tenga problemas le dice a su papá que pague. No, tome un papelito y se lo lleva a su papá para llegar a determinar eso. Bueno, de todas maneras lo que yo sí le quería decir es esto, mire, no es para tanto, no es para tanto, porque esos retiros ya están compensados. En función de una cuestión que es tal vez lo que las operadoras de pensiones deben cacarear un poquito más, que es el hecho de que pueden darle un rendimiento a esa plata durante los 5 años que se acerca al 10%, de tal manera de que usted pueda disfrutar en su presente de un mordisquito de su futuro, pero no sin poner en riesgo su futuro. Me acaba de tranquilizar, ¿no? Sí, por supuesto, aunque sí le puedo decir, cuando retire la parte del fondo de capitalización laboral, porque yo tengo toda la fe de que no le van a decir tómelo todo, ¿verdad? Pero cuando lo retire, yo le pido que pase a la ventanilla del Banco Nacional y que busque métodos de inversión que hagan posible que usted pueda generar riqueza con ese dinero que de otra forma se les fuma, ¿verdad? Playa, sol o montaña. Hombre, pero no hay nada mejor, no hay nada que me dé mayor rendimiento
que dejarlo guardado. Por supuesto. Vean usted, 9,5%. Y además lo tengo a la vista, si tengo algún problema. 9,5%. Vaya a determinar cuánto es lo que usted puede lograr en un fondo de inversión. Vaya a determinar cuánto es lo que usted puede sacar en... a ver, ahora que ya se hace por internet en la Bolsa de Valores de Nueva York. Vaya a ver, y eso, y usted se da cuenta de que ese rendimiento no lo logra nunca. No. Nunca, absolutamente nunca. Y además aprende a no jugar con plata. Aquí viene esa máxima moral. La plata es muy importante, pero quema en el momento en que uno la tiene en la mano. Y ese es el 90%, porque el otro 10% lo que hizo probablemente fue pensar no con previsión, sino con avaricia. ¿Verdad? Es decir, voy a tener esa plata. Mejor ahí la tengo a la vista, porque a partir de ese momento usted la puede retirar cuando quiera. Sí, y me siento en una cuestión para que me la den toda de un momento a otro o para esperar a morirme intranquilo, porque no me la han dado. Bueno, yo no sé si voy a retirar la de 2021. Si se me antoja un café con oro, un cafecito con oro, es probable que la retire, porque son carísimos. Hoy me dijo que cuesta 70,000 pesos cada café de esos de oro. Sí, mire, pero si cuando lo vaya a comprar, yo le voy a pedir un favor. Señor. Muy especial. Dígame. Que agarre la taza bien. Para eso las tazas tienen asas. Sí, todo, sí. Porque manda la parada que después de que le ofrezca a uno eso, coge el jarro uno, ¿verdad? Yo le prometo dos cosas. Si yo me tomo el cafecito con oro, agarro la taza correctamente, pero además no me pongo a hablar inglés sin saber. Se lo prometo, porque yo Randall, hablo malísimo el inglés, entonces lo voy a decir en español. Y subo un video también. Vamos a así, es que Víctor está ahí en los controles. Y a la gente que nos está viendo, el muchacho no agarra la taza así como se toma café, sino que la taza como si estuviera dando vuelta a un vaso de whisky. Exactamente, y hace así, y usted mismo lo que ve es que el asa de la taza, todos los que hemos usado tazas en la vida, o jarros, sabemos que la oreja tiene una función práctica absoluta, ¿verdad? Sobre todo si el café está caliente. Exactamente. Entonces, bueno, la próxima vez yo espero que usted no se tome el oro, sino que lo acumule. Páselo por un colador. Oiga, después pensé, ¿y para qué uno toma oro? Sí. Digo, hasta me dio miedo que me haga daño. Digo, es para que, no entiendo por qué perdone la mala crianza, para que brille al final. Sí, seguramente. Pero hay unos cakes, perdón que hable comida, hay unos cakes con una pasta que se llama australiana, que es una pasta durísima, que le ponen unas cosas doradas. Yo dije, no, hombre, mejor le echo un par de esas al café, se ve exactamente igual, porque a mí nadie me garantiza que eso sea oro. Claro que sí. Pero además que hago tragándome el oro. No, pero... A ver, vaya a traerse $1, a ver qué le pasa. Pero yo estoy seguro que usted va al barrio chino, aquí en San José, y debe haber algunos lugares con tarrillos que parecen oro, que usted le puede echar al café o al té y sentirse muy orondo. Yo un día me puse un antifaz sin que me lo mandaron, que ella no es cacha dorada. Ajá. Eso puede servir. A lo mejor también, porque todo eso son cosas que se venden y son producto del comercio internacional, ese que tanto le molesta a don Donald Trump. ¿Sabe qué necesito más que el oro? Que los patrocinadores del programa. Vamos a la pausa comercial. Hijo, Benevital. Benevital es en noticias. No, y también matices, tiene que sonar en la pausa. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el último bloque de esta interesante conversación con don Mario Carazo. Ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en Matices. Estamos disfrutando mucho. Es una conversación muy interesante. Estoy con don Mario Carazo, economista, abogado, exdiputado, hoy presidente de la Junta Directiva de Benevital, sobre las amenazas, disculpen que sea tan dramático, las amenazas, pero es que tiene drama este tema, las amenazas que se ciernen sobre los pilares de nuestro sistema de pensiones en el país. No hay nada que sea perfecto, digo, todos somos, todos cometemos errores. Cuando yo me pongo en esta coyuntura, yo me pongo a pensar, bueno, está bien, ¿qué tiene en este momento la ley que sí sea, que uno pueda arreglar? Uno de los temas que a mí me parece, se lo plantea a los diputados, es que nadie puede retirar, nadie. No todos, que es el otro extremo que piensan ellos, sino nadie. Y el otro es el cálculo. Todo el mundo se queja del cálculo del 10%, que dice, ¿cómo me van a proyectar, cómo van a hacer la proyección de vida de 115 años? Todo el mundo se queja de eso. Y el día que hice un debate con Matices, me decían, sí, mira, eso se puede analizar y se puede reducir, porque cuando usted le dice, le calculé su expectativa de vida en 115 años, a todo el mundo le dan ganas de mandarlo a uno para el carajo, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo en que eso se puede arreglar? ¿Y qué más se puede arreglar? No, yo creo que se puede arreglar. Mire, hay muchas cosas que se pueden arreglar, en el sentido de, por ejemplo, yo creo que adecuar en este momento las proyecciones actuariales para que se considere una etapa de vida de 87 años y pico, que puede ser lo que, según entiendo, los técnicos dicen que se puede hacer sin afectar las proyecciones, debe hacerse. No tiene sentido. Aunque si también pensemos, si en el año 2040 las personas van a vivir 114 años. Porque es perfectamente posible. Cuando yo estaba de la edad suya, la expectativa de vida en el país era de menos de lo que tengo yo ahora, ¿verdad? Y yo no me siento muy enfermito, ni muy gastado. Pero es que hay que tomar en cuenta que cuando uno llega a los 60 años, por ejemplo, su expectativa de vida se va para arriba de un solo golpe. Por supuesto, no, eso no hay duda, pero de todas maneras yo lo mido desde el punto de vista matemático, actuarial. Claro. Las proyecciones de que se superen los 100 años como expectativa de vida ya son realistas en un término muy adelante, con todo lo que es la biotecnología y con todo lo que significan cosas que ya están operando dentro de un sistema adecuado, ¿verdad? Si a usted le reemplaza una cadera, el reemplazo de la cadera le dura hasta muchos años después de que esté muerto. Sí, como casi le dura más que la cadera. Por supuesto que sí, es decir, le dura más que su propia vida, porque claro, es un chunche plástico ahí que tiene uno ahí metido, que perfectamente funciona. Es más, se me ocurre pensar que a lo mejor ese plástico puede ser producto del reciclaje del plástico que está flotando en los mares y que tanto daño le hacen. Pero de todas formas, ya sin ánimo de broma, sí se puede. ¿Qué otras cosas se pueden manejar? El hecho de que, le voy a poner un caso que es más inmediato, ¿verdad? El hecho de que los fondos de pensiones puedan invertirse en obra pública, para ponérselo de otro punto, claro, de vista, porque eso le da... Porque hoy tiene una camisa de fuerza para invertir, sí, eso está clarísimo. Porque yo le voy a decir, si se invierten fondos en obra pública, la obra pública habla muchísimo más de la reactivación económica, claro, que la compra de televisores, ¿verdad? Es decir, eso es parte de las cosas que se deben poder ver en cuanto al trabajador. Es consolidarle más bien esa idea de que esa previsión no es ahorro, sino que es previsión, ¿verdad? De que consolidarle el hecho de que la jubilación es una realidad, de que ya no le van a invitar poco a poco ya no invitan a la persona a que se jubile, sino que le ponen puerta afuera, ¿verdad? De
De manera que ahí se necesita un poco más, se necesita la posibilidad real de que, y a mí me parece, de que esos montos que se acumulan a nombre de la persona efectivamente se hagan motivo de titularidad y que puedan servir, por ejemplo, para las personas en garantías de operaciones de emprendimiento. Claro. Cosas de ese tipo. Sí se puede. Lo que no se vale es llevarse en banda el sistema, nada más por una circunstancia que es de falta de previsión. Y además, tampoco se vale, y eso permítame que le diga, es ser insensible frente a esta situación. Esto tiene que ser de conocimiento de las personas y de real conocimiento de las personas. Y le quiero decir, Randall, el hecho de que usted pueda haber hecho esta matemática al principio del programa es una cuestión muy importante para sus oyentes. Los suyos, no los míos. Es decir, yo aquí vengo en un momento determinado, pero sus oyentes lo tienen que poder internalizar, y es muy probable que cuando vean sus propias realidades puedan entender que no es con cantos de sirena que le pueden determinar que la plata suya se la van a dar ahora para que usted la pueda disfrutar y ese tipo de cosas, porque no es así, y al mismo tiempo usted podrá descubrir ahí también muchas intenciones que puedan haber dentro de eso, y en la forma que usted como periodista, por cierto, ya nos ha dado unos avances aquí de sus investigaciones. Pero le voy a decir, hay dos datos que son apabullantes en este momento. Cuando usted dice, en promedio lo que cada persona va a poder retirar son 400,000 pesos, se desidealiza el retiro, ¿verdad? Porque la venta del retiro, usted va a poder disfrutar de su plata inmediatamente. Pero si usted le dice, sí, pero el promedio de lo que le vamos a dar sacrificando el complemento de su pensión posterior son 400,000 pesos, ya no suena tan tentativo. Y el otro, yo no estoy seguro que lo hicieran al propio, de hecho creo que no lo hicieron al propio, pero la caja hizo la aplicación recientemente, hace menos de un mes, de una cosa que se llama EDUS, que está en el celular, y publicó los datos de pensión. Vean, es fundamental. Yo me acabo de meter a la mía, le doy clic en datos personales y le doy clic en mi pensión, y quiero ver mi pensión, y resulta que cuando me da mi pensión, que por Dios ya tengo 240 cuotas, cuando me da mi pensión, es que empecé desde los 14, sí. Cuando veo mi pensión ya me preocupé un montón. Mire. Es un 25% de mi ingreso hoy. Ese es el dato que me está dando. Usted se pensiona el 4 de enero del 2044, eso me está diciendo, con un monto estimado, no les voy a dar el monto, pero es el 25% de mi ingreso. Yo no puedo ir con eso. Le voy a decir, le voy a poner lo mío. Como yo fui profesional independiente durante mucho tiempo y no cotizaba como tal, ¿verdad? Es más, cotizaba como patrono, y no como trabajador. El caso mío es mucho más claro y mucho más dramático, porque los ingresos que yo puedo tener de mi pensión dependen de únicamente aquellas cuotas en las que yo figuré como trabajador en la universidad, en los 4 años en la Asamblea Legislativa. Por cierto, en la universidad afortunadamente yo tuve una profusa vida de profesor, más de 20 años. De manera que si yo veo eso todavía es más dramático. Claro. Pero yo le quiero decir, porque viera que en ese momento que usted estaba entrando ahí, yo estaba queriendo mencionar lo mismo. Haga el ejemplo costarricense y métase al sistema que ya la caja tiene previsto, y ahí le va a decir cuánto es lo que usted va a ganar de pensión ordinaria del IBM. Y haga lo mismo con su operadora para que le pueda decir cuánto es el complemento que puede tener antes de sacar el ROP.
Claro. Y eso lo puede hacer porque es obligación de la operadora poder determinarle a usted cuáles son Su proyección. sus activos proyectados, Claro. ¿verdad? Y entonces usted mismo se va a dar cuenta de lo importante que es esto y de lo que significa de drama. Usted antes hablaba de drama, el hecho de que eso se le caiga a cero. Claro. A cero. Yo acabo de ver el 25% de mi ingreso, Sí. pero si digo, bueno, suave, a esto tengo que sumarle la pensión complementaria, entonces digamos que me tranquiliza un poquito, ¿verdad? Pero si yo digo, no, es esto, sin pensión complementaria, porque me lo comí en pantallas 20 años antes, es una preocupación. Y el último minuto yo quería, ya casi nos vamos, quería aprovechar para decirle algo de esto. No solo el uso del lenguaje, sino la forma de ver la vida, a mí en general del Estado, digamos, a mí me preocupa. Le voy a poner un ejemplo cercano. Una persona que es mayor de 50 años, un día esto me dijo, mira, mandé a preguntarle a la caja cuándo me pensiono. Y como yo manejo el dato de que todos los costarricenses nos deberíamos pensionar 65 años, 300 cuotas, ¿verdad? Pero que en un ruido que se le metió al sistema hay un adelanto de pensión, en el caso de las mujeres, con 59 años, 11 meses y 452 cuotas, ¿verdad? Pero que si usted llega a los 65 años y tiene 500 cuotas, la pensión es más alta, ¿verdad? ¿Okay? Usted tiene estos tres escenarios. Si es mujer, 59 años, 11 meses, 452 cuotas, va pensionado. 65 años, 300 cuotas, va pensionada. 65 años, 500 cuotas, va pensionada con una pensión más alta, porque se le premia la permanencia. Okay. Se le premia el exceso de cuotas. Okay. Resulta que esa persona que es mujer, mayor de 50 años, me dijo, voy a preguntarle a la caja cuándo me pensiono. Entonces mando una consulta, ¿cuándo me pensiono? Y le pasa lo mismo en el EDUS. La caja siempre le da el primer panorama, es decir, lo más rápido que usted pueda pensionarse. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces me decía, yo, listo, me voy a pensionar a los 59 años y 11 meses. Y yo le dije, ¿por qué no te esperas mejor a los 65 y tenés una pensión más alta? Y me dijo, no sé, fue la caja la que me dijo. Es decir, la respuesta del Estado, la invitación que hace el Estado a mí y a esas personas es pensionarme lo más rápido que pueda. No decirme, Randall, mejor espérese a los 65 años. Y de hecho voy a hacer la prueba en ese momento. El EDUS me dice a mí, usted se pensionará a los 61 años y 11 meses. Y me voy a pensionar a los 61 años y 11 meses casi con 450 cuotas. Más de 460 cuotas. Bueno, ¿por qué el Estado no me dice? No, te vas a pensionar a los 65 con una pensión más alta. Sí, tener la alternativa. La caja no o sea, la misma alternativa que te da el Estado es pensionarse lo más rápido que pueda. Claro, porque vea lo que hay. Es una cuestión, una cuestión que tenemos que ver. Si a todo el mundo le están diciendo que las pensiones del IBM van a perder sostenibilidad dentro de un año, todo el mundo va a querer atender, inclusive la caja, atender esa primera alternativa. Claro. Pero de la solidez del sistema de pensiones, que es cosa de todos, depende el hecho de que yo pueda tener esa escogencia, esa brillante escogencia de una etapa posterior. Porque dicho sea de paso, si yo a los 59 años me hubieran dicho, usted tiene que irse directamente a ver pajaritos en el parque, ¿verdad? Yo no sabría qué hacer, porque yo voy a querer seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, esas contradicciones son parte de la educación financiera y son parte de lo que aquí se nota. Yo no quiero justificar a la caja, pero la caja lo que le está diciendo a usted es lo que usted quiere oír. De todas maneras, aquí está. Eso es una de las ventajas que tiene el régimen provisional de las pensiones complementarias, porque usted ha estado ajustando. Ese es un término que uno tenía de chiquillo. Ajustar era igual que ahorrar, pero tenía como otra connotación. Ahorrar había que ir con una libretilla al banco, mientras que uno ajustaba, uno metía en un fondo platilla que se iba encontrando de camino. Generalmente se la encontraba uno, ¿verdad? Bueno, simplemente lo que quiero con eso decir es, esos son los valores que se tienen. Yo quisiera decirle, Randall, viera qué importante es para mí
haber compartido con usted este rato, porque es parte de una preocupación personal, ya no, no derivada de posiciones de liderazgo, voy a usar un término medio petulante, pero sí es una cuestión importante. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo que nos va a pasar, y eso lo creo muy personalmente yo, porque ya yo llegué a la etapa donde hay que preocuparse por lo que le está pasando a uno. Es decir, uno está viviendo su propio futuro, ¿verdad? Y no es tan halagüeño como uno quisiera ver, es decir, y sobre todo si uno no ha procurado ser Bill Gates durante toda la vida, ¿verdad? Como uno había pensado. Mario, yo le agradezco mucho haber venido, ha sido un placer. ¿Cómo no? Con usted. Muchas gracias igualmente. Se va rápido esto, ¿verdad? Se va rápido, pero es que cuando hablamos los habladores se nos va rápido. Nadie nos para. Escogí una canción de Pink Floyd, don Mario Carazo, hoy, Wish You Were Here. Sí, ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque Pink Floyd para mí es un ícono musical, tan importante para mí como Beethoven, tan importante para mí como Mahler, pero tan importante para mí como Soda Stereo también, ¿verdad? Y además porque tiene una connotación muy importante en estos días, que es que se conmemora el 10º aniversario de la muerte de mi papá. Y yo sí quisiera que él, que desde aquí le podamos decir que cómo deseamos que estuviera aquí. A don Rodrigo Carazo, que yo cubrí como periodista el funeral de su papá. Y a mí nunca se me olvida, porque yo nací en el 82, Sí. es decir, yo no viví la presidencia de su papá, pero cuando yo iba entrando a la catedral como periodista cubriendo el funeral, reviví algo que mis papás y mi mamá en lo particular me había contado. Yo no sé si usted se acuerda, pero la gente se puso a gritar ahí afuera, Carazo, amigo, el pueblo está contigo. Sí. Ahí afuera de la catedral, Sí, a mí me impresionó profundamente. Así es que bueno, en recuerdo de su papá. Muchas gracias, igualmente, Randall. Y además viva Cartago. No, indudable. Viva Cartago. Pink Floyd despide matices. Gracias a don Víctor Peralta que estuvo con nosotros hoy. Hasta luego y feliz tarde.